Muy buenas tardes, Paolo. Vamos a hacer una pequeña esperita para los compañeros que hacen falta. Y de ahí vamos a ver, bueno, con los que estén, vamos a comenzar. ¿Ok? Buenas tardes. Ahorita voy. Perfecto. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Ya no se agregó el resto de compañeros suyos, así que, bueno, en el camino se van a ir agregando. Eh, Bueno, situaciones con las cuales vamos a ver el día de ahora. Una de ellas es que ya está subido el espacio de sobre un trabajo de liderazgo, sobre una autoevaluación de liderazgo que vamos a hacer. Entonces, eh, básicamente este trabajo de liderazgo ya lo voy a abordar relativamente al final. Eh, es un complemento del 50% con respecto al evaluado, el evaluado número 2 que va a ser al final de esta semana, solamente para corroborar, perdón, de esta próxima semana que viene, para corroborar el análisis y la atención que se le ha prestado a lo de la clase. Además de que ustedes, bueno, no se evalúa algo que no se haya dicho, simplemente que este, incluso se les pasa la documentación para que puedan tener acceso a ella y pues básicamente puedan ir contestando en la manera de lo posible las respuestas. Son poquitas siempre, pero en complemento, como les digo, va a estar el trabajo de liderazgo, que lo voy a ir abordando ya relativamente al final de la clase. Este, también, mientras se agregan los otros compañeros, lo voy a recalcar después, es que aquí está un grupo de Facebook para lo de la asignatura, pero este grupo de Facebook, aquí van compañeros también del otro grupo, así que si ven tal vez algún comentario en algún momento, no significa que están dentro de este grupo, que en este caso nuestro grupo es el número uno, sino que también pueden estar compañeros del grupo 2 o también otros compañeros que del interciclo. Entonces no es algo exclusivo si lo queremos ver así, sino que solamente es una línea de comunicación en caso de necesitar, digamos, tener resuelta alguna duda, entonces me pueden escribir a través de este grupo y me cae el mensaje un poquito más rápido. De igual manera, en la manera de lo posible, yo voy a tratar de contestar las preguntas, pero siempre, como les digo, siempre tengo unas actividades u obligaciones aparte y tal vez en los lapsos eh, de pausa puedo contestar lo de ustedes. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, veamos acá, permítanme la planificación. Justamente lo que corresponde, bueno, vamos a abrir planificación y vamos a abrir el calendario de actividades de este espacio. Permítanme. Vamos a ver. Si está funcionando. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me logro dar a entender? ¿Me escuchan? Está. Ok, perfecto. Perdón. Muy bien. Bueno, ahorita ya estamos, como habíamos visto la semana pasada, estamos justamente en la unidad 2, que
estamos analizando lo que son las organizaciones de los recursos humanos. Anteriormente habíamos visto un poquito sobre la organización de la Oficina de los Recursos Humanos y cómo interactúan también el concepto de liderazgo en ciertas circunstancias con el personal, pero justamente para este espacio, para la clase del día de ahora, vamos a ver relativamente unos 3 temas. Vamos a ver si los logramos abarcar. El primer tema sería la dirección de la empresa y los recursos humanos, y en complemento de esto va a ir un poquito sobre, digamos, la participación que tiene los recursos humanos en la seguridad y bienestar ocupacional. De ahí, en complemento de esa información, vamos con los equipos de trabajo de las empresas, que también tiene que ver un poquito también con lo del liderazgo, pero por lo menos en el grupo anterior no logramos abarcarlo por el tiempo, pero tal vez en este espacio logre ir un poquito más rápido. Quiero ver, creo que nada más. Así que con el calendario de actividades que he propuesto, pues ya tenemos evaluado de lo este, que hicimos la semana pasada. Justamente en la participación de este día se termina el espacio de participaciones de la unidad 1 y 2, que es acá, pero la próxima semana vamos con un evaluado corto justamente de la temática que abordamos en la unidad 2, nada más, solamente lo que vimos en estos 2 días. Muy posiblemente va a quedar abierto, digamos, de domingo o de sábado a domingo o de domingo a lunes. Ahí voy a ver cómo resuelvo para que ustedes puedan hacer o realizar ese evaluado. Y posteriormente a eso vamos a tener, sí, vamos a tener la primera entrega, que sería esta simbología que tengo acá, sería entrega del trabajo de cátedra, sería el primer avance. Como habíamos visto antes, el primer avance pues equivale a lo que mencionaba la metodología del trabajo que habíamos visto. Veamos aquí. Aquí está. El esquema metodológico y también otra situación. Quería disculparme por el hecho de que yo subí un esquema metodológico. Sí, un esquema metodológico. Al inicio yo subí un esquema metodológico que, que no era el actualizado, el que arreglé, sino que subí el anterior. Así que, ojo, ojo chicos. Está esto y se pueden dar cuenta con respecto al punto de planteamiento del tema, donde menciono, digamos, ya casi directamente un, eh, un contenido, un tema directamente. Entonces esto, ustedes se pueden guiar con esto porque es ligeramente distinto del archivo que había enviado antes. Yo lo había subido por accidente porque me equivoqué en el nombre. Así que en este caso lo corregí y lo volví a subir. Saludos, Yoconda, ¿qué tal? Un gusto. No hay problema, Yoconda. Vaya, está bien, está bien. Bueno, yo, está un poco extraño. Quiero ver. Sí, bueno, igual, que intenten. Vamos a ver si se resuelve en el trayecto. Wow, yo sí siento un gran calor ahorita, terrible.
Muy bien. Entonces, solo las disculpas del caso que yo subí un esquema del proceso metodológico equivocado. Entonces, o yo no sé si lo mencioné, pero solo es recalcar esta situación. Entonces, yo creo que era, ahorita recordando, creo que fue en el otro grupo donde lo subí mal y en este fue donde lo corregí. Pero igual, ojo, ojo, chicos. Bueno, ya dejando eso de lado y a punto de partir con la noción de la dirección en la empresa y de los recursos humanos, comentarios sobre, digamos, sobre los ejercicios, sobre este, detalles adicionales de la temática. Ok, bueno, gracias. Entonces démosle. Solo verifico si está grabando y estamos grabando aquí. Excelente. Muy bien, entonces, sabiendo que tenemos la temática de la dirección de la empresa y de los recursos humanos, la dirección también de los recursos humanos, sabemos que podemos definir a la empresa como una organización que puede ser entendida como una unidad técnico-económica, una unidad sociopolítica y una unidad de decisión. No, no podemos solo conceptualizarla como un espacio para hacer negocio o solamente un espacio para generar empleo, sino que una empresa es, si lo queremos ver hasta cierto punto, casi, eh, voy a apagar un ratito la cámara, casi un ser viviente. Nosotros podemos considerar un poquito eso. Ya es debatible si unos lo quieren tomar tan así, tan al pie de la palabra lo que acabo de decir, pero es más complejo de lo que mucha gente logra entenderlo. Sin embargo, es parte de nuestro trabajo tratar de definir y manejar en la manera de lo posible los recursos correctamente. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, estas diferentes facetas de la empresa, ya sea la técnica, la económica, la social y la política, implican que es una realidad compleja y que ha sido estudiada por muchas ciencias distintas, entre ellas la de la economía, la de la sociología, la de la psicología y la de la dirección de empresas, para poder maniobrar dentro de este campo o dentro de esta marea de negocios. Ahora, cada una de estas ciencias ha realizado aportaciones al estudio de la empresa, con diferentes intereses y de distintas preguntas y preocupaciones. Acuérdense que es por especialidad. Si estamos hablando de finanzas, pues hacia el área de finanzas; si es de administración, pues hacia el área de administración; si es del recurso humano, pues hacia esa área. Entonces, en este sentido, la economía ha sido fundamental para entender a la empresa como una unidad técnica económica. Y la economía se preocupa de la asignación eficiente de los recursos escasos. Si no existiera escasez de recursos, no tendría sentido la preocupación por cómo estos se reparten, se utilizan o se organizan. Quiero ver, bueno, saco como anécdota lo que más o menos ya les había comentado de la experiencia que tuve en una de las empresas, y que yo básicamente comenzando la empresa yo le dije al que tenía jefe inmediato, le dije de que necesitaba un computador. Así que por ser mi área de diseño un poquito más exigente con la capacidad de las computadoras, porque necesitamos trabajar en 3 dimensiones. Entonces no es cualquier máquina que vamos a poder manipular. Hay mucha gente que le gusta tener máquinas bien poderosas, pero no sé, tal vez solo porque encienden rápido o algo así. Pero en sí el enfoque de una máquina con suficiente capacidad tiene que ser también enfocado, o tiene que ser más bien dirigido hacia el uso correcto de toda esa potencia. Entonces, en la anécdota comento de que cuando yo estaba en esta empresa, yo les digo, bueno, yo necesito una computadora si realmente necesitan que usted, perdón, si ustedes realmente necesitan que yo
haga los trabajos de diseño o de construcción o renderizado, etcétera, entonces voy a necesitar una computadora potente. ¿Cuál es la situación? Que entre los comentarios y las situaciones adicionales me estaban diciendo que era relativamente difícil obtener una máquina, pero el jefe inmediato, ya que tenía cierto acercamiento con los dueños de la empresa, entonces tenía también cierta autoridad, eh, extracurricularmente hablando, digamos. Así que, según recuerdo, lo que me contó, porque pregunté, ya que me llevó una máquina bastante potente, entonces me preguntó, perdón, me comentó de que él ya había conseguido una máquina. Entonces yo le consulté de que cómo había hecho, si estaban mencionando de que no se iba a poder. Entonces me dijo que en realidad lo que fue a un departamento, como les digo, no recuerdo qué departamento de la empresa fue, pero relativamente le pidió la máquina a otra persona. ¿Y cuál fue la circunstancia? Esta otra persona no, pues en pocas palabras, solo trabajaba con Excel, tal vez Word, tal vez PowerPoint, a lo mucho, y nada más. Entonces, el tipo de trabajo y la capacidad de la máquina, pues no eran acorde a la necesidad de esa persona. Así que claro, se pudo haber molestado y todo, pero realmente el enfoque era bien distinto. Mientras que en mi caso, digamos, sí me exigía el trabajo el tener una capacidad del computador de ese nivel. ¿Cuál fue la situación? O cómo traigo eso, digamos, de ejemplo? Que a veces esta maniobra de recursos no necesariamente, y ya lo habíamos hablado antes, no necesariamente va a coincidir con el beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque están desperdiciando recursos hacia un índole que no lo requiere. Este, o tal vez aparentemente sí, pero no es tan como fuerte, digamos, realmente la necesidad. Ahora, este, por una consideración que es algo bastante de mi percepción, no quiero que me malentiendan, solamente es una percepción mía. Aquí en el país tenemos como parte de la, este, de la Constitución, tenemos un, wow, perdón, ahí está. Como parte de la Constitución tenemos que un porcentaje del presupuesto que se obtiene eh, de parte de préstamos y todo en la Asamblea, pues tiene que ir dirigida, pero está bien específico, tiene que ir dirigido hacia el área, el poder jurídico. Entonces, a mí me parece bien y fue establecido tras, digamos, las circunstancias que hubieron que desataron, digamos, el conflicto y todo, pero, las circunstancias actuales, por lo menos desde mi percepción, es que a veces los recursos están enfocándose más a lo estético, más que digamos, a lo sólido. Pero, por decirles, aunque sí va hacia el área de jurídica, sí va hacia el área de ese poder institucional, pero yo lo que veo es que en vez de enfocarse de hacer o de reforzar el, la capacidad, por decirlo, de policías o de sus locaciones y de sus equipos, solamente se dedican a construir lugares bonitos para los juzgados, para la fiscalía y cosas así, nada más. Entonces, para seguir contratando gente porque tienen un exceso de presupuesto. Entonces eso hace hasta cierto punto, aunque está en papel se oye bien, pero en la realidad está enfocándose de una manera que no se siente o no se percibe que está funcionando. Entonces lo mismo pasa en las empresas. El ejemplo que yo les había traído pues es esa máquina que mucha potencia para alguien que realmente no lo iba a requerir. Entonces hay que tener algo de cuidado y así como pasan en esos casos, a nosotros también nos toca un poquito
eh, balancear, si lo quieren ver así, eh, balancear lo que son estos recursos. Si fueran infinitos, pues no habría ningún problema porque uno puede ocupar el dinero que se requiriera. Pero inicialmente, más que todo en empresas, microempresas, pues poco a poco se va haciendo eh, más importante cómo se distribuye estas capacidades, estos recursos, no solamente los económicos. Muy bien, la pregunta de la economía en relación con la empresa ha sido intentar entender los diferentes mecanismos de organizar dicha asignación de recursos, cómo los vamos a distribuir. Así, los mercados y las organizaciones surgen a lo largo de la historia cuando las sociedades se hacen más complejas y los individuos requieren mecanismos de intercambio diferentes al autoabastecimiento y al trueque. Entonces, a medida de que los individuos para mejorar su eficiencia comienzan a dividir el trabajo y a especializarse, resulta a su vez necesario buscar mecanismos de coordinación que faciliten el intercambio de bienes y de servicios y servicios que faciliten esas transacciones. Entonces, en un pequeño esquema sencillo, podemos abordar esta imagen en donde no solo los servicios, las actividades, sino que también el intercambio económico va surgiendo en distintas etapas o áreas para, para un producto en particular, si lo queremos ver así. Entonces, desde la economía, los mercados y las organizaciones son mecanismos alternativos para llevar a cabo las transacciones que permiten coordinar a los que participan en un intercambio. Ambos mecanismos nacen como consecuencia de la división del trabajo y de la especialización. Alguien puede hacer todo el proceso, pero un poquito más difícil. Pero con la especialización se concentra solamente en la actividad que lo requiere y con eso se puede ir trabajando. Se logra hacer un poquito, digamos, más fluido ese intercambio o ese dinamismo económico. Ahora, por último, también nosotros vamos a analizar la empresa desde la perspectiva de la dirección de empresas. Ello no implica rechazar la aportación de otras ciencias, pero sus aportaciones se integran en un enfoque encaminado a entender el funcionamiento interno de la empresa, sus relaciones con el entorno y sus consecuencias de ese funcionamiento en el éxito empresarial. Podemos hablar de marketing, podemos hablar de finanzas, podemos hablar con todo, pero al final de cuentas tiene que dar un resultado para que subsista y crezca esta empresa. Entonces la cuestión clave para la dirección de empresas es ¿por qué unas empresas tienen éxito y otras no? Consulta. ¿Alguien me puede mencionar su percepción? No es necesario que estén en lo correcto, simplemente necesito o me gustaría saber lo que tienen en mente y por qué unas empresas tienen éxito y otras no. Ajá. Chicos, ¿por qué unas empresas tienen éxito y otras no? Perfecto. Ok. ¿Y los demás, chicos? Excelente, muy bien. Buen aporte. ¿Qué más? ¿Qué más?
Ajá. Me parece correcto también. Son situaciones que, si bien existen bastantes variables, al final de cuentas también tiene mucho que ver con lo interno. Pero eh, justamente tal vez para esta área nos vamos a enfocar un poquito más porque, digamos, lo que queremos investigar es sobre los recursos humanos. Así que vamos a detallar un par de puntos sobre eso. Pero las respuestas me parecieron bien acordes. Ahora, repitiendo la pregunta, dice por qué unas empresas tienen éxito y otras no. Entonces, dicho de otro modo, ¿qué aspectos y qué variables explican el éxito o el fracaso de las empresas o el fracaso empresarial? ¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento de las empresas? Entonces, para responder a estas cuestiones es necesario mejorar las tres dimensiones de la empresa, mejorar la dimensión tecnoeconómica, mejorar la dimensión sociopolítica de la empresa y mejorar la toma de decisiones empresariales. Ahora, por tanto, la dirección de las empresas tiene como objetivo mejorar la eficacia y la eficiencia en las organizaciones y en las empresas. Una empresa es eficaz cuando alcanza sus metas y objetivos. Y también si se alcanzan o sea, sin llegar a desgastar los recursos de esta empresa, a desgastarlos de tal manera de que lo lleven a la quiebra. Ya voy a mencionar un par de circunstancias. Ahora, una empresa mejora su eficiencia cuando alcanza los mismos resultados, utilizando menos recursos, o bien cuando utilizando los mismos recursos consigue mejores resultados. Eh, Aquí quiero poner un paréntesis. A veces me parece, digamos, interesante este punto donde dice utilizando menos recursos, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí se puede utilizar una cantidad de recursos que es una inversión, pero de verdad tiene que dar un resultado. Si no da el resultado, pues algo está malo, porque se está volviendo un gasto. Este, un ejemplo que les mencionaba en la clase de ayer a sus compañeros del otro grupo es que yo bueno, conocí a una empresa, conocí a los dueños de una empresa y en la empresa, lamentablemente, había una persona que estaba administrando, pero estaba administrando relativamente mal. Por lo menos a mi consideración era así. ¿Cuál era la situación? Pues una de las cosas que yo consideré un poquito más grave y de las que sí me di cuenta que eran ciertas por las circunstancias era que antes tal vez su locación no era la más adecuada en todo el sector, si lo queremos ver así. Pero no era una mala ubicación de la empresa, una empresa constructora. No era una mala ubicación. Pero este, pero el local era más económico, sí era pequeño, pero era suficiente para poder desarrollar las actividades de trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Bajo la sugerencia de la administración, se vio la manera de que se mudara de locación y cuando se mudó de locación, pues no solo el sector digamos, la infraestructura era muchísimo más grande, tanto así que no se ocupó relativamente todo el espacio, así que era una situación algo grave, porque se desperdicia mucho. Y lo otro, incluso aún teniendo sectores de bodega y todo eso, no se ocupó todo el espacio. Entonces eso era un desperdicio de oficinas. Y lo otro es que era mucho más caro solamente por cambiar de ubicación. Entonces todo eso, sí les digo, y no me malentiendan, sí tiene que haber una inversión. Lo más ideal es que utilizando menos recursos obtengan los mismos resultados o utilizando los mismos recursos obtengan mejores resultados. Eso es lo que se busca.
pero también está la opción de inversión. La cuestión es que realmente se obtenga algo. En este caso, como les digo, cuando los recursos son mal ubicados, son mal direccionados, tarde o temprano pues llega un punto de quiebre. Entonces incluso esa advertencia, por la simpatía, la cercanía que tuve con los dueños, pues también lo comenté. ¿Por qué no quisieron hacer el cambio a tiempo? ¿Por qué? Bueno, eso es cuestión de ellos. Tal vez tenían otra percepción. Entonces tomé, digamos, la batuta en cuanto a comentar de que sería bueno tal vez no despedir a la persona, pero que ya no tome esas decisiones, porque los está haciendo entrar en gastos exorbitantes e innecesarios, cuando antes se tenía bastante control sobre todo eso. Entonces son puntos que se tienen que tomar en cuenta. Así que ahora vamos con la dirección de los recursos humanos. Entonces, en la dirección de los recursos humanos podría definirse como el conjunto de decisiones adoptadas para conseguir las personas adecuadas para llevar a cabo la estrategia empresarial y para dotarla de las competencias que necesita la empresa tanto actualmente como en el futuro, y finalmente para conseguir que las personas se sientan involucradas en la organización y motivadas para lograr los objetivos empresariales. Bueno, eso nosotros más o menos ya lo habíamos abordado un poquito con anterioridad sobre, digamos, sobre estos puntos, pero siempre cabe la necesidad de recalcarlos, porque si no se tienen las personas adecuadas, entonces difícilmente vamos a lograr avanzar con la empresa, con la organización. En uno de los casos, digamos, yo estuve, creo que en alguna ocasión, tal vez lo comenté en desarrollo organizacional, yo estuve en una empresa en donde se contrató a una persona que fungía como director de un proyecto. Pero aunque esta persona tuviera experiencia, aunque esta persona tuviera un montón de virtudes, realmente para la actividad que se le solicitaba, pues no hacía mucho o no hacía relativamente nada. Entonces eran situaciones que se tenían que considerar. Y era al final de cuentas una persona, aunque tuviera todo el conocimiento, una persona inadecuada porque realmente no hizo nada, o sea, no desarrolló ninguna actividad más que algo similar a una supervisión. Incluso ni eso, sino que solo a medio comentar y nada más. Entonces son circunstancias que se tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, hubo otra persona que sí, y que en mi caso, pues yo la observé, yo dije, esta persona tiene que salir adelante. Yo fungía como supervisor y por lo menos desde mi perspectiva fue mi sugerencia que se tomara muy en cuenta esa persona. Y así fue, una persona bastante viable, porque daba el resultado. Y incluso ponía más de su parte, y por eso estaba un poquito, en mi caso, estaba un poquito más pendiente de que se respetara a esa persona por el hecho de estar ayudando un poco más a la empresa. Entonces esas cosas que normalmente en las empresas o digamos los dueños a veces no lo ven, sino que uno que está en campo. Muy bien. Así que a partir de esta definición se podrían distinguir dos enfoques sobre el concepto de la dirección de recursos humanos. El primero de ellos es que la dirección de recursos humanos responde a una concepción tradicional sobre las personas y sobre el objetivo de esta función. La función de la dirección de recursos humanos está centrada en las prácticas más adecuadas para lograr los objetivos actuales de la organización. Desde este punto de vista, las prácticas de recursos humanos se centran fundamentalmente en los procesos de selección y formación, así como se ha hecho tradicionalmente, ya que permiten disponer del personal más cualificado para implementar la estrategia. En este enfoque, la estrategia funcional de recursos humanos sigue a la estrategia empresarial, corporativa o competitiva. Es decir, las prácticas de los recursos humanos se diseñan una vez que se han decidido la estrategia empresarial más adecuada, pero no se plantea la forma en que las personas pueden contribuir a aprovechar las oportunidades del entorno
ni a generar ventajas competitivas sostenibles. Se trata de un tanto un enfoque reactivo de los recursos humanos y de su dirección. Me parece esa frase bastante importante, un enfoque reactivo. Si bien ya vamos a ver que lo ideal es que se tome en cuenta ciertas directrices que pudiera abordar el área de recursos humanos, a veces la falta de tener un área de recursos humanos, más que todo cuando está comenzando una empresa, no permite que llegue a ese punto. Sin embargo, alguien debería o debe estar fungiendo algo similar. Y como se está fungiendo algo similar, pues tiene que haber aportes o lógicas que vayan enfocados hacia el crecimiento de esa área, no en cuanto a lo que se va a hacer y una reacción para solucionar esa situación que posiblemente sea una necesidad en la empresa, ya sea para dar un servicio o para generar un producto. Por decirles, de repente puede decir, la empresa puede ser una panadería y puede decir, bueno, vamos a ir fabricando a partir de ahora no solo pan francés, sino que vamos a hacer repostería. Entonces ahí sería una acción reactiva, porque vamos a buscar un personal que esté adecuado hacia ese tipo de labor, porque no alguien que sea panadero no necesariamente puede ser repostero, porque para eso se necesita otro tipo de conocimientos. Entonces, aunque existe, digamos, el enfoque de poder mejorar la empresa, ese mecanismo un poquito más tradicional y reactivo es lo que a veces va dominando las organizaciones actualmente. Entonces, el segundo de ellos, el segundo enfoque de la dirección estratégica de los recursos humanos, es que bajo la consideración del enfoque de recursos humanos y capacidades, donde las personas de la organización son un auténtico capital humano y uno de los principales recursos que puede llegar a ser fuente de ventajas competitivas, también son sostenibles en el tiempo. Por otra parte, los elementos internos de la empresa, en particular los de naturaleza intangible, como lo son las competencias de las personas, son más difíciles de imitar o de comprar. Por tanto, son susceptibles de convertirse en capacidades distintivas capaces de proporcionar ventajas competitivas sostenibles. Hasta ahí quedémonos. Me falta un poquito más. Y yo comentaba el día de ayer que esas consideraciones intangibles que no se pueden medir tampoco, pero sí se tienen que considerar, son en muchos de los casos el anclaje para que la gente se quede con alguna organización, ya sea porque dé un buen servicio o porque tenga un buen producto. Pero la gente se siente satisfecha y son cosas que se tienen que considerar. Así que yo comentaba que, digamos, en el caso de los restaurantes, yo ya he estado en restaurantes, bueno, todos hemos estado en algún tipo de restaurante, pero también hemos estado en restaurantes de comida rápida. Entonces son dos extremos siempre del mismo rubro. Pero ya he estado, por decirles, en un espacio de desayuno de la Pizza Hut, por decirles algún ejemplo, y también en un espacio de desayuno en un restaurante que se supone que es un poquito más elegante. ¿Cuál es la sorpresa? Pues estas competencias que posiblemente son difíciles de imitar, en varios de los casos se preocupa tanto la empresa de Pizza Hut, que aunque saben que es comida rápida, el servicio y la atención al cliente es, por lo menos en ciertos sectores, son extraordinarios. Es gente muy, muy cordial, lo hace motivarse a uno para seguir utilizando el servicio, para poder obtener el producto que ellos dan. Y en uno de los casos yo pregunté, o sea, la duda salió y yo quise indagar. Entonces pregunté que si esa persona, si siempre había sido así alegre, dinámica, si era parte de la personalidad. Entonces esta persona fue bastante honesta y me dijo de que en realidad ellos van a una capacitación. Entonces a mí me sorprendió, pero me agradó mucho
no solo por el hecho de ser tan sincero, sino que esa persona se capacitó de tal manera que ahora servir dentro de esa área es un estilo casi de vida. Entonces, son competencias de los recursos humanos, del personal que vamos a utilizar, que no se pueden comparar porque llevan a esta empresa a un nivel mucho más alto. Entonces, son consideraciones bien importantes que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, así, por otra parte, también mencionamos que así la Dirección Estratégica de los Recursos Humanos adopta un enfoque dinámico y proactivo para la dirección de la empresa, tomando los puntos que anteriormente hablábamos de los recursos humanos. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones, comentarios, preguntas? El local. Ah, qué bueno. Sí, es que como las expectativas pueden ser unas, pero se tiene que evaluar si retomamos eso, el manejo de los recursos, no solamente son los económicos, es en todo sentido. Entonces cada microespacio que se tiene del terreno se tiene que ocupar. A mí se me dio la oportunidad de trabajar, bueno, mi padre es ingeniero electricista, yo soy arquitecto y entre los dos, dependiendo del tipo de proyecto, pues trabajamos juntos en el diseño o construcción, o también, digamos, si hay necesidad de supervisión, etcétera. Bueno, el punto es de que hay una empresa que se dedica a hacer el producto de, de las ensaladas y otros productos adicionales de la empresa de Pollo Campero. Entonces, estuvimos trabajando con esa empresa en ciertos proyectos constructivos, así pequeñitos. Entonces, ¿cuál es la situación? Que cuando conocimos la empresa, por lo menos yo sabía qué es lo que hacían y la había visto la empresa desde lejos, pero como se dio la oportunidad de entrar y desarrollar también unas cuestiones de construcción, estas personas, wow, el espacio no es tampoco microscópico, sino que es un espacio moderado, pero para una empresa grande pues puede parecer demasiado pequeño. ¿Cuál es el punto? Ellos han construido como, eh, tal vez no de la manera más ideal, pero sí han logrado aprovechar cada centímetro de ese lugar. Y aún así siguen creciendo. Entonces están buscando la manera de no salirse de su sector, a pesar de que han comprado otros terrenos cercanos, pero como no están pegados, no están aledaños, este, los están ocupando para ver en qué momento pueden expandirse y unificar todos esos terrenos. La cuestión es que el terreno principal, pues básicamente, eh, cada esquinita, cada sector, pues lo están utilizando. Entonces, el manejo de los recursos, además del manejo de los recursos humanos, pues tratan de eh, exprimirlo en el buen sentido de la palabra, no con explotación, porque la gente que trabaja ahí, sí, yo veo bien distinto la situación, además de que hay ciertas flexibilidades como llegar a una meta en el día y media vez se llega a la meta en el día, pues ya pueden salir del trabajo. Muchas veces se logra la meta tipo 2 de la tarde o 3 de la tarde, cuando el horario, por decirles, es a las 5. Entonces, cuando se logra la meta o se supera esa meta, ya tipo 2 3 de la tarde,
pues la gente contenta, pues ya puede retirarse porque ha cumplido, se dejan las cosas, los productos en congelación para poder abarcarlos, porque la entrada para ciertos sectores, bueno, es relativamente rotativo, hay unos que entran un poquito más temprano, pero al final de cuentas ya tipo 2 o 3 muchas veces ya no hay nadie, porque ya terminaron su jornada. Los que entraron un poquito más temprano, pues también se van un poquito más temprano. La cuestión es que tienen ahí que cumplir metas. Entonces media vez se logre eso y se logre manejar bien el área de los recursos en todo sentido, esa empresa va creciendo. De por sí, ese resultado ha estado dando. Pero tampoco quiero poner a mal el hecho de proyectarse, porque si uno no se proyecta también, uno posiblemente se puede estancar. Entonces se tiene que tomar en cuenta esos puntos. Muy bien, continuando con la temática, podemos hablar que los directores de recursos humanos tienen un reto difícil ante sí, porque las personas están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas y a comprometerse con las organizaciones, pero no a cambio de nada. Lo que significa que la organización debe velar porque las personas consigan sus propios objetivos dentro de esta misma organización y, y sean retribuidas a la medida de sus aportaciones. Acuérdense que si bien es importante el pago, y eso es lo medular, porque media vez no hay pago, pues la gente se retira, hay problemas, hay discusiones, hay fricciones, etcétera. Entonces media vez no se maneje eso, pues obviamente no va a ir avanzando la empresa. Pero adicionalmente a eso, también podemos retribuir a las personas que realmente están dando resultados de otra manera o de otra índole. Puede ser con unas capacitaciones que están enfocadas a un requerimiento que ellos busquen, algunas prestaciones adicionales o etcétera, y que realmente atrapan, como había mencionado yo, atrapan a ese individuo. Es por ello que esto obliga a diseñar prácticas de recursos humanos más ajustadas a la realidad de sus trabajadores, cada vez más formados e informados y más comprometidos con las metas individuales. Entonces puede decir, bueno, si logro hacer crecer, si logro vender para la empresa tanto producto, o si logro producir tanto para esta empresa, eso significa que me va a retribuir al final del tiempo con X cosa. Puede ser algún tipo de flexibilidad, tal vez algunas consideraciones de vacaciones, y todo esto media vez se utilice bien, pues hace un crecimiento extraordinario internamente. Permítanme un segundito, permítanme. Muy bien. Entonces, continuando, podemos hablar que por tanto el éxito empresarial va a depender en gran medida del enfoque de la dirección de la empresa que la empresa adopte para los recursos humanos. Cuanto más proactivo sea, cuanto más interacción exista entre la estrategia empresarial y la de recursos humanos, mayor probabilidad hay de que las competencias de las personas se conviertan en fuente de ventaja competitiva sostenibles en el tiempo. Como les digo, un buen servicio, una buena calidad de atención, pues realmente cautiva, puede atrapar a la clientela y con eso, pues obviamente va a seguir logrando vender el producto. Permítanme. Permítanme. Ah, no, eso está bien. Pensé que había escrito mal. Muy bien, entonces esto solo será posible en la medida de que el director de recursos humanos de la empresa intervenga en el proceso de formulación y de la estrategia empresarial desde el principio. Acuérdense que lo comenté digamos anteriormente, que esto es un poco debatible, pero sería lo ideal. Pero no siempre vamos a tener, digamos, a un director de recursos humanos. Lo que sí es que posiblemente el dueño de la empresa o el principal inversor tenga el papel como director de recursos humanos, porque muy posiblemente a esa persona le va a tocar contratar a la gente
que va a trabajar con él, posiblemente, es una consideración. Pero si se toma en cuenta cómo es que se quiere crecer, cómo es que se va a planear todo eso, en vez de esperar a ir creciendo y con eso ir tratando de actualizarse con el personal, se va a lograr mayores éxitos con un menor esfuerzo y también un poquito más seguro de lo que o a dónde se quiere dirigir uno. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, actualmente las empresas están empezando a descentralizar y a compartir parte de las actividades de los recursos humanos con los directivos de línea, fundamentalmente las que se refieren a los procesos de selección, orientación, formación, evaluación de desempeño, remuneración y motivación. Además de la dirección de recursos humanos, y este es un punto bastante interesante que debemos de considerar, además de esta dirección y la gestión de los recursos humanos, algunos autores también distinguen otras prácticas de recursos humanos, como son la administración laboral, las relaciones laborales y la salud laboral. Y es ahí donde nosotros comenzamos a entrar. Ahora, cada una de estas funciones, desde nuestro punto de vista, se encuentran incorporadas en la gestión de los recursos humanos. Se ocupa de temas específicos, pero tienen en común que todas proceden de la normativa laboral vigente. Ahora, la administración laboral recoge las tareas administrativas relativas a las relaciones entre la empresa y el trabajador, gestión de nóminas y seguridad social, tramitaciones de contacto, etc. Es por ello que las relaciones laborales recogen las tareas vinculadas a la aplicación de la empresa del derecho colectivo, ya sean las negociaciones o convenios, representaciones de los trabajos de los distintos ámbitos de decisión de la empresa, etc. Y por último, otra de las prácticas que actualmente se tienen que estar viendo que están inmersas en los recursos humanos es sobre la salud laboral. Hay ciertos esquemas tradicionales o digamos generalmente utilizados que dejan eso hacia otras áreas, posiblemente simplemente para el área de producción, porque se ve más peligroso, pero se deja de lado otros sectores como el administrativo financiero, pero siempre tiene que ir inmiscuido para la seguridad, siempre. Así que retomando lo anterior, la salud laboral es otra de las prácticas que podemos tener en cuenta. Ahora, esta trata los temas relativos a la prevención de riesgos laborales y a la atención de los accidentes laborales que se produzcan. La dirección estratégica de los recursos humanos que adoptamos anteriormente es un planteamiento relativamente reciente de los años 90. Por ello, es frecuente encontrar a las empresas con otros enfoques un poquito más tradicionales. Como había mencionado, que el área de recursos humanos, si es que se posee, pues simplemente se enfocaba al contratar las personas, nada más. Pero si ya vieron, las prácticas van más allá que solamente a eso. Tienen que ir inmiscuidas con cosas más profundas que funcionen para el bienestar del personal. Así que hay empresas normalmente pequeñas donde las únicas actividades se llevan a cabo relacionadas con los recursos humanos son de tipo administrativo. También podemos, como el de tipo administrativo es como se contrata, qué es lo que se necesita, nada más. Pero también podemos encontrar empresas donde no existe una unidad organizativa para la dirección de recursos humanos, o si la hay, tiene una categoría inferior al resto de departamentos, que son quienes realmente toman las decisiones referentes a los recursos humanos que trabajan a sus órdenes. Era también lo que yo les mencionaba la vez pasada, que cómo está, por lo menos cómo va a estar organizada la empresa que ustedes van a investigar. Entonces hay que tomar eso en cuenta, porque si se deja de largo, entonces ¿por qué es que sucede eso? Entonces tenemos que ir evaluando
tenemos que ir evaluando si realmente nos está funcionando estas situaciones. Y si estamos enfocándonos desde una manera tradicional o estamos tratando de actualizar las actividades o las prácticas del área de recursos humanos. Ahora, solo algunas empresas normalmente grandes han adoptado para sus recursos humanos un planteamiento estratégico idéntico al del resto de funciones, ya sea la producción, comercialización, algún tipo de dirección, administración, etcétera. Y en ellas el director de recursos humanos y la unidad organizativa o departamento también de recursos humanos tiene la misma importancia que el resto de direcciones funcionales de la empresa. ¿Por qué? Porque puede dictar, si bien ellos no van a decir exactamente cuál es la noción de la función, sí pueden coordinar otras actividades, porque cada necesidad se establece de acuerdo al departamento, pero ya establecido ya puede vincularse con otros puntos que pueden ser necesarios a considerar a la hora de solicitar personal. Muy bien, hasta ahí tenemos los factores o las prácticas que podemos hablar sobre los recursos humanos. Pero dentro de ello también acuérdense que lo que es recursos humanos también podemos ir indagando sobre seguridad y salud ocupacional. Entonces, sabiendo esto, podemos hablar un poquito sobre el control total de pérdidas. El control total de pérdidas es sobre los accidentes de toda índole. Ya sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Así como destacábamos en la parte de las gestiones de la dirección de los recursos humanos, el velar por la seguridad ocupacional es parte implícita de las prácticas que debería llevar esta área. Ahora, es por ello que hay consideraciones que podemos tomar en cuenta para abordar dicho tema. Por ello, es interesante saber que durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 30 y los 40, muchos países tuvieron cambios drásticos en sus sistemas humanos, industriales y de toda índole. Concretamente, por el hecho de que los soldados eran reclutados de la gente joven, más productiva y entrenada, la industria y la producción, entre otros, quedaron en manos de personal no adecuadamente preparado. Y adicionalmente, los procesos fueron modificados y en forma tal que una planta que producía tractores fue adecuada para producir tanques de guerra y una que se dedicaba a producir posiblemente juguetes se convirtió en una elaboradora de municiones y así sucesivamente. Entonces la gente estaba preparada para cierta actividad, pero a consecuencia de ese momento de conflicto, pues se cambiaron no solo el rubro, no solo el producto, sino que también el proceso que lleva para la elaboración del nuevo, de la nueva industria. Así que esto generó muchos accidentes y daños y lesiones que una vez pasada la guerra fueron analizados. Y aquí sí, la estadística se estudiaron y sirvieron para tomar decisiones y enfrentar los nuevos tiempos con otra mentalidad con relación a la seguridad ocupacional y todas las especialidades que la rodean. Las grandes empresas de Estados Unidos iniciaron estudios de hoy, de todo tipo, que ahora se están viendo igual, pero empezó en una época que afortunadamente, se mantiene esa búsqueda por el bienestar hasta el día de hoy. Y que tiene que ver con una nueva actitud hacia el control y eliminación de riesgos. Eso es el preámbulo. Nosotros como recursos humanos, si bien, como les había mencionado, tenemos mucho que ver se debería de ver más con el área de tal vez, con la actividad, de reclutar y todo, pero como hemos visto que actualmente tiene que ir implícita en las prácticas otros elementos y entre ellos el de seguridad ocupacional, este concepto de análisis de riesgos viene a caer de manera correcta, si lo queremos ver así,
para el adecuado manejo, no solo del personal, sino de las circunstancias que le rodean al personal y a los procesos que tiene que llevar a cabo este personal para obtener el producto o servicio. ¿Comentarios hasta acá? ¿Comentarios, observaciones? Ok, bien. Bueno, dígame. Ah, sí, sí, yo creo que lo vi. Sí, creo que sí. Creo que vi, bueno, yo creo que lo vi cuando estaba lo de Dross, creo. Vamos a ver, tal vez. Veamos por acá. Vamos a ver. Crema fría, no sé. No. Sí, este comercial creo que era. Que, bueno, en ese entonces se consideraba, wow, es que terrible. Se consideraba como un producto sano manejar producto radioactivo. No sé por qué. Pero así como esos productos, el proceso también, o sea, todo, no se había evaluado en muchos aspectos el daño que le hacía a las personas. No se había evaluado, o sea, lo tomaban como implícito de un trabajo, pero las repercusiones son terribles. Entonces, en este caso, por lo menos digamos, esta situación, se aplicaban directamente ese producto, súper terrible. Yo lo vi en esos, digamos, en esos videos que hace Dross, ahí lo vi ya hace varios años, tal vez unos 5 más, tal vez, que lo abarcaban, y wow, terrible. Esa señorita, digamos, ya se había aplicado esa mascarilla y ahí estaban con un medidor, creo que un medidor Geiger está. Entonces, donde hacía como el sonido que emite para indicar de que hay radioactividad. Entonces, con esa crema se suponía de que iba a embellecer más que, pero a saber, bueno, son situaciones. Muy bien. Ahora, este, vamos a ver, el control total de pérdidas es todo el convenio, perdón, todo el compendio que un hombre de seguridad requiere para lograr el éxito y las metas que se proponga en el control y eliminación de todo tipo de riesgos y con un sentido empresarial moderno. Quien quiera tener éxito y lograr los objetivos que se proponga la dirección de la empresa en las actividades de salud y seguridad e higiene ocupacional debe tener como una de sus herramientas básicas la aplicación del control total de pérdidas como fundamento de su labor, ya sea esto accidentes, pérdidas de equipos, pérdidas de producto, etcétera, todo eso. Entonces, el control total de pérdidas es una práctica empresarial que, mediante el análisis de los riesgos y la reducción y control de las lesiones, de daños y pérdidas, involucra a la alta dirección y a toda la organización empresarial en un sistema que protege a las personas, ambiente, equipos, sistemas y actividades de la organización. Cuando se entiende y se practica el control total de pérdidas, este se constituye en una herramienta primordial de la alta dirección de cualquier organización, para todo lo que tenga que ver con salud, seguridad e higiene ocupacional y con el ambiente. Por último, bueno, ya me faltan un par de diapositivas.
podemos hablar que las áreas del control total de pérdidas están directamente relacionadas con las siguientes actividades de la vida del hombre y el entorno en el que se desarrolla, vive y genera para los demás. Estas áreas pueden ser el análisis de riesgos, el programa de salud ocupacional, el control de los accidentes y los casi accidentes, y las investigaciones de los accidentes como los casi accidentes. También podemos hablar de la relación con los elementos y las materias primas, la responsabilidad con el producto, que no es un juego cuando se maneja ciertos productos. También hablamos de la ingeniería de control del fuego o la ingeniería de los incendios, la protección del ambiente y el compromiso con la productividad. Que bien se comprometa con el control total de las pérdidas, quien bien se comprometa con el control total de las pérdidas podrá accionar temas y áreas de esta lista, porque cada actividad tiene sus propios aspectos de interés y su especialidad. Así que se deben de tomar lo bueno y adecuarlo, más no copiarlo, porque esto puede ser el principio del fracaso. Acá nos referimos que las cosas siempre se tienen que ubicar y tropicalizar dependiendo del ambiente con el que contamos. No es lo mismo evaluar las consideraciones de seguridad ocupacional para una industria que para una oficina de, por decirles, de abogados. Y no es que uno menosprecie sobre una circunstancia, simplemente que las actividades son completamente distintas. Entonces uno tiene que considerar ese tipo de variables. Sin embargo, siempre hay líneas con las cuales uno puede ir trabajando y consideraciones con las cuales uno puede ir sugiriendo los abordajes sobre la seguridad ocupacional. Así que cada situación y cada problema tiene su principio y su fin y no todas las soluciones son buenas para todos los casos. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Sandra. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver lo que va a quedar pendiente. Voy a activar el área ahorita del espacio de seguridad ocupacional y voy a también dejar en visto los dos PDF con los cuales ustedes van a contar. Igual voy a habilitar, vamos a ver aquí, vamos a mostrar lo de la clase para que tengan acceso a ella. Así que en el espacio de liderazgo, aquí en la actividad número 4 van a ver dos PDF. Vamos a trabajar con ellos y les voy a explicar cómo vamos a hacer. Con el espacio de liderazgo número 1 vamos a tener que abrirlo, pero vamos a tomar en cuenta ciertas circunstancias. Permítanme, vamos acá. Aquí. Ahora, viene una pequeña pregunta. Para ustedes, ¿el líder nace o se crea? Un poquito de ambas. ¿Y para la compañera? Se crea, ok. Aquí tenemos la tesis y la antítesis. Ok, va, está bien, está bien. Muy bien. Ahora, la otra pregunta. Este, todos somos, todos podemos ser líderes. Ok, muy bien. Y en el caso del compañero, a favor, en contra. Ok. Ahora, si ya sabemos de que, o podemos considerar ese punto que acaban de mencionar, entonces, ¿qué pasa el resto de la gente? ¿Qué es? ¿Siempre son líderes? ¿Qué son? ¿Qué sucede ahí? Si ya tenemos unos que sí son líderes, el resto de la gente.
¿Qué es para mientras? Ok, colaboradores. Y en el caso de Paulo, ok, muy bien. Tal vez, digamos, las palabras pueden cambiar un poquito, pero la noción está parcialmente adecuada. Bueno, el punto es de que sí, bien nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ciertas circunstancias donde la noción que podemos presentar es que solo puede haber ciertos líderes, ya sea que se generen o que ya, ya lo traen propiamente, digamos. Pero realmente la circunstancia que ocurre es que todos podemos ser líderes o todos somos líderes en potencia, pero también todos somos seguidores. ¿Cómo así? Nosotros no, dependiendo la circunstancia, va a ser distinto el papel que va a jugar cada persona. El día de ayer pregunté sobre los recursos, digamos, cómo es que se manejaban mal los recursos y todo eso, y ponía el ejemplo que yo les mencioné también a ustedes. Sin embargo, uno de sus compañeros escribió en el chat que el caso del Fútbol Club Barcelona, que se fue a la quiebra, creo que ahorita están en números rojos, no sé, una super deuda, etcétera. Mal, o sea, exactamente así súper mal. Entonces, como ellos lo mencionaron, también pedí un poquito más de explicación sobre eso, porque pudo entrar en la temática por el mal gasto de los recursos. Entonces, yo les comentaba de que como docente yo tengo cierta autoridad y también mi conocimiento sobre cierta área me permite tener esa, digamos, no le llamemos autoridad, sino que ese liderazgo hasta cierto punto donde yo les coordino, yo les digo cómo podemos hacer. Sin embargo, porque hay liderazgos así naturales y hay liderazgos ya establecidos. Pero dejando eso de lado, les comentaba de que como los otros compañeros hablaban sobre el área de fútbol, yo en lo personal no veo nada de eso. O relativamente casi nada. No estoy realmente al tanto de nada de fútbol. Entonces, obviamente, si estuviéramos hablando sobre la temática del deporte y específicamente del fútbol, yo, aún siendo docente, le daría la batuta o digamos, el control a alguno de los compañeros que hablaba sobre esa temática. ¿Por qué? Porque esa persona la maneja. Entonces, dependiendo de la circunstancia, nosotros vamos a tomar ese liderazgo por el conocimiento, la experiencia, nuestra agilidad mental, etcétera, sobre un tema específico. Ahora, si ustedes preguntan sobre el área de construcción o de diseño, pues frente a otros compañeros de la universidad, ya esa temática puede ser debatible, pero considero de que yo tengo un poquito más de experiencia sobre esa índole. Así que, por tanto, me vuelvo en líder dependiendo de la circunstancia. Asimismo, trabaja el punto de los liderazgos o las opciones de liderazgo con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Lo otro, así como somos líderes, en algún momento pasamos a ser seguidores, o así como somos seguidores, podemos llegar a ser líderes. Pero ese liderazgo se define también por cómo son las características de las personas. Así que, aunque hay varios autores de libros y de analistas sobre el liderazgo que pueden cambiar los nombres o poner otras vertientes, otra ramificación un poco distinta o tal vez un poco más ampliada, en este ejercicio vamos a ver 6 tipos de liderazgo con los cuales nosotros vamos a trabajar. Así que, por tanto, necesito que me presten un poquito de atención si es que están, digamos, haciendo otra actividad, porque necesito explicar exactamente cómo vamos a llevar a cabo este ejercicio.
¿Ok? Muy bien. ¿Paula? Ok, muy bien. Este primer documento que dice liderazgo 01-2 es el primer documento que vamos a ver. Tiene una serie de instrucciones, pero se lo voy a explicar así rapidito. Tenemos varios enunciados, siendo 1, 2, 3, 4, hasta el número 36. Ustedes tienen que contestar lo más, eh, lo más real, lo más sinceramente posible, porque es sobre su estilo de motivacional de liderazgo, cómo es que ustedes trabajan siendo líderes en su momento cuando llegan a ser líderes. Entonces ustedes de cada enunciado hay dos opciones, opción A y opción B. Ustedes cuando leen el enunciado 1 leen ambas opciones y tienen que seleccionar solo una, la que sientan que está más acorde de las dos al actuar de ustedes. Ejemplo, si estamos contestando la 1, el enunciado 1, la opción A habla de que, en mi opinión, después de que se establecen las metas, cada persona debe de tener la motivación necesaria para realizarlas. Por otra parte, está la opción B, que es que yo otorgo la responsabilidad a las personas, pero si las acciones de las personas no corresponden, entonces se las quito. ¿Cuál de esas dos opciones puedo elegir? En el caso de Paulo, ¿cuál pudiera usted tomar en cuenta como su respuesta? ¿Cuál de las dos opciones se siente más acorde sinceramente? Ok, entonces, así como ha contestado con la letra B, cada una de los enunciados se tienen que elegir una de las dos opciones, solo hay dos. Cuando nosotros terminemos de elegir todas las opciones, ya sea que las marquemos acá, las vamos a pasar también a marcarlas en el siguiente cuadro. Cuando nosotros terminemos las 36, las vamos a pasar a marcar en estos dos cuadros que están acá. Entonces el enunciado 1, que está indicado acá, ustedes marcan la letra que eligieron. En este caso, Paulo eligió la letra B. Ahora vamos con la compañera Sandra. Vamos con la compañera Sandra. Y digamos, tenemos el enunciado 35. Estamos a punto de terminar. Entonces en el enunciado 35 tenemos la opción A que dice: insisto en que las personas me entreguen informes detallados sobre sus actividades, o la opción B, que siempre me preocupo por mantener altas normas de ejecución y por estimular a las personas para que cumplan con ellas. ¿Cuál de estas dos opciones del enunciado 35 se siente más cómoda o se refleja su forma de actuar? De esas dos. Perfecto, la opción B. Entonces, así como vimos anteriormente, yo busco el enunciado 35 y marco la opción B. Cuando yo termino, bueno, si se fijan, yo estoy o he marcado, porque este cuadro yo lo hice y por eso está marcado como con lápiz. Fueron mis respuestas en ese momento. Entonces ustedes van a marcar las respuestas que ustedes pongan. Cuando terminen el enunciado 18, pues terminen de marcar aquí y de ahí continúan con el enunciado 19 en el otro cuadro. Cuando ya hayan marcado todo, todas las respuestas, ya sea la A o la B, se van a fijar de que hay distintas columnas. Está la columna A, la columna B, C, D, E y F. Entonces, cuando ustedes tienen eso, depende de las marcas que hayan tenido. Por decirlo, en la pregunta 1 no importaba si respondían la letra A o la letra B, cae en la columna B, ahí no hay ningún problema. Pero, por decirles, el enunciado 2, si contestaron la respuesta A, entonces significa de que está en la columna F. ¿Cómo vamos a hacer al final la sumatoria de estos puntajes? Yo tengo que ver las marcas que tuve de la columna A, de la columna B, de la columna C, consecutivamente. Entonces, aquí tengo este pequeño cuadrito donde está la columna A, la columna B, C, D, E y F.
Entonces de la columna A, del primer cuadro, tengo dos marcadas. ¿Por qué? Porque yo contesté en el enunciado 12, en este punto, la letra A, y en el enunciado 13 también la letra A. Entonces cuando veo, están en la columna A, así que pongo 2. Sin embargo, en el segundo cuadro, también respondí del enunciado 19 la respuesta A y del enunciado 20 la respuesta B, coincidiendo con la columna A. Entonces, un poquito más abajo, vuelvo a escribir cuántas respuestas del segundo cuadro tuve en esa columna. Así que tengo dos respuestas del primer cuadro en la columna A y dos respuestas del segundo cuadro de la columna A. Haciendo la sumatoria, obtengo 4. Entonces, así sucesivamente de la columna B, C, D, E y F. Al final de cuentas, hago estas sumatorias y cuando sumo horizontalmente estos números finales, porque sumo del cuadro 1 más cuadro 2 y obtengo la totalidad. Entonces, cuando hago la sumatoria final de esto, me tiene que dar un resultado de 36 obligatoriamente. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Observaciones? Ok, cuando yo perdón. Sí, porque son 36 respuestas. O sea, entonces tiene que dar 36. O sea que si yo sumo, por decirles, todo el cuadro digamos, el primer cuadro que tiene cada una de las columnas, me va a dar un resultado. En mi caso fue 2 3 4 2 2 5 así. Pero, vaya, pero ese es del primer cuadro. Entonces yo hice un poquito más abajo la segunda sumatoria del segundo cuadro para no confundirme. Yo siento un poquito más fácil así. Y al final sumé estos dos resultados, tanto del cuadro uno como del cuadro 2 para tener el total justamente aquí abajo. Y este total, al sumarlo de manera horizontal, me tiene que dar 36. Bueno, pues bueno, ya teniendo esto como acorde, entonces, ¿qué es lo que voy a pasar a hacer? Me voy justamente a la siguiente hoja donde hay un gráfico, como ustedes ven, así como de barra, similar a un gráfico de barra. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y cada uno tiene como esta serie de columnas. Yo las he marcado porque esas fueron mis respuestas. Ahora, les explico. Cada columna tiene una letra. Voy a ir aquí abajito y para que la traten de ver. Entonces tengo la primera columna es la letra A, la segunda la letra B, la tercera la letra C y así sucesivamente. Entonces significa que la columna 1 tiene que tener el dato de la respuesta de la 1, por decirle, de la respuesta de la columna A. Así que la respuesta de la columna A es el dato de 4 en sumatoria. Así que yo tengo que buscar el dato de número 4 que está en este gráfico. Pero si se fijan, el número 4 es distinto. Igual, voy a trasladarlo, permítanme. Voy a hacerlo en Word para que se logre observar. Permítanme. Voy a trasladarlo aquí, permítanme. Vamos a abrir aquí un espacio. Excelente. Formato. No sé por qué no. Ahí está. Muy bien. Solo hago esto. Lo voy a adecuar. Muy bien. Excelente. Ahí está. Entonces, tenemos esas columnas, pero si se fijan, el número 4, acá voy a insertar una autoforma. El número 4 está justamente en esta ubicación. La voy a poner en rojo.
Entonces tenemos el número 4 acá, pero el número 4 en esta otra columna difiere, y si se fijan está un poquito más arriba. El otro número 4, el otro número 4 está un poquito más abajo acá en la siguiente columna. Entonces si se fijan son bastante diversos las alturas, así que ustedes no se pueden fijar con respecto a esto que está en estas líneas como dice 10, 20, 30, no, sino que los números que están en cada una de esas columnas. Así yo tuve la respuesta de 4 unidades en la primera columna, así que marqué de esta manera, ya lo muestro, voy acá, marco y genero ese tipo de, digamos, de resultado que o sobrescribo con la autoforma, de tal manera que se logre observar en qué nivel he llegado. Ya sabiendo esto, cuando yo logro obtener esos datos, va a llegar un punto, y pongo de ejemplo esto, permítanme, digamos en la segunda columna, permítanme, vamos a proseguir acá. Y vamos con la tercera columna. Vamos. Si se fijan, en uno obtuve 7, o he establecido que obtuve 7, estoy inventando. Establezco que obtuve 7 y cuando me acerco a la cúspide están casi iguales. Entonces yo tengo que seleccionar las dos más altas, las dos opciones más altas. Pero de esas dos opciones, realmente la que tengo que destacar y de la cual vamos a desarrollar el trabajo es de la que quedó más alta. En este caso 10 supera a la línea donde llegó el número 7. El número 7, si se fijan, ahí está marcadito, ahí tiene un nivel, entonces yo lo llevo acá, y 10 es un poquito más alto. Entonces por ese poquito gana esta tercera columna. Ya sabiendo eso, significa que yo voy a trabajar las preguntas que vienen a continuación con el estilo motivacional del liderazgo considerado como autoritario. ¿De dónde voy a obtener esa información? Esa información viene aquí, ok, viene del segundo PDF, en donde va explicando las características de cada uno de esos estilos motivacionales de liderazgo. Aquí tengo el coercitivo, tengo el tutor, tengo, quiero ver, bueno, están los 6 que se abordan en el ejercicio, y ustedes tienen que leer esto. De esa información que tengan, retomando el PDF inicial, ya en las últimas páginas van a encontrar 3 preguntas o 3 enunciados para considerar. Entonces, la primera habla de que deben de hacer una lista de los puntos positivos de su estilo motivacional de liderazgo, según lo leído. De ahí lo otro sería el segundo enunciado, que habla de que hay que hacer una lista de los puntos que consideran que no son positivos de su estilo de liderazgo. Y por último, el punto 3 habla de que debemos de analizar el impacto en el ambiente laboral del estilo de liderazgo con el cual contamos, ya sea sobre las personas y también sobre el ambiente laboral. Entonces son consideraciones que vamos a ir tomando en cuenta, acompañando. No es necesario que lo lean todo, sino que simplemente se enfoquen en el estilo motivacional de ustedes. De por sí dan ya varias de las respuestas, pero necesito que ustedes lo analicen, den su opinión y hagan el trabajo de esto. Un ejemplo de cómo se resultó, digamos, eso, vamos a ver por acá. Ok, vamos acá, vamos tareas, evaluado 2, este es. Entonces, en este trabajo vamos a abrir una de las tareas. Entonces aquí
digamos, este compañero me dejó la evidencia de las, no solo de las respuestas que habíamos hablado antes, sino que de las respuestas que tuvo. Hizo la sumatoria aquí, tal vez no es lo más elegante, pero tampoco estoy pidiendo que sea tan fino, digamos, solo que sea ordenado. Y sobreescribió en el gráfico cómo resolver eso, digamos, esas nociones o esos resultados. Y ya con eso, pues, como les digo, se obtiene digamos, estas respuestas. Eso es como lo trabajó esta persona. Igual, ha habido, digamos, en otro de los casos, no me acuerdo quién fue, digamos, esta persona hizo también, digamos, los resultados. Hubo otras personas que incluso me copiaron o sea, hicieron una captura de pantalla de cada una de las preguntas y las fueron seleccionando de cuál eran las respuestas que ellos dieron, porque necesito ver la evidencia de qué o cómo respondieron. Necesito ver la evidencia. Creo que tal vez acá. Ok, aquí, digamos esa persona hizo captura de pantalla solamente de las preguntas y fue marcando cuál de esas tomó a consideración. Después de hacer todo esto, ya hizo su cuadrito donde marcó cuáles fueron sus respuestas, hizo su sumatoria en un nuevo cuadro, hizo su gráfico y salió como más destacado el estilo de liderazgo afiliativo, con el cual esta persona ya comenzó a responder los aspectos positivos o negativos sobre esto. Entonces, y cómo es las repercusiones o el impacto, ya sea en las personas o en el ambiente laboral, de acuerdo a ese estilo motivacional. Si quieren, después pueden indagar sobre los otros, pero principalmente tienen que resolver el de ustedes. ¿Cómo lo van a presentar? Además de lo que les he comentado, bueno, de por sí, se tiene que hacer en grupo. Si se fijan, aquí está el grupo y aquí todos han colaborado el 100%. Ponen su nombre, número de carnet. Yo solo pido, para este tipo de ejercicio, solo estoy pidiendo que pongan la portada, no así una introducción ni nada de eso, sino que solo la portada, carnet y todo eso, y, eh, y unifiquen en un solo documento las respuestas o las resoluciones de cada uno de sus compañeros. Si alguien no presenta de sus compañeros el trabajo, entonces pueden poner siempre el nombre, pero pongan participación 0%. Así de simple. No, porque esa persona, digamos, la calificación que tenga, puede subirla, digamos que ustedes dos van en el grupo, van en pareja. O digamos que fuera un grupo de 5, exactamente como lo había mencionado en un inicio, pero solo ustedes dos están presentando el trabajo. Así que entonces tanto el nombre de Sandra y el nombre de Paolo tienen el 100%, pero solo Sandra lo va a presentar, pero tiene que ir completo. Si no lo presentan los otros, pues escriban el nombre y pongan no presentaron, bueno, pongan 0% porque no han presentado nada. La calificación, voy a tomar en cuenta la consideración para la compañera Sandra. Digamos, si ella lo subió el documento, entonces veo que el trabajo está bien hecho, le voy a poner 10. Así que esa calificación, y muy posiblemente Paolo si esté también o haya desarrollado bien el trabajo, entonces también tiene 10. Pero las personas que, aunque estén en el grupo y yo vea que no hay ninguna evidencia de nada, y además de eso, obviamente, voy a revisar las portadas de que si tienen el 0% o lo que sea, entonces, aunque digamos el trabajo lo haya entregado Sandra y yo le haya puesto 10, ellos van a quedar con 0. Entonces tienen a mí solo me interesa que uno entregue, pero en ese aparezcan todos los trabajos que les hayan, que se hayan realizado. Eso es lo que me interesa. ¿Preguntas destacadas, comentarios? ¿Observaciones?
Ah, muy bien. Buena pregunta. Entonces, sería para el viernes 3 de septiembre. Porque ya para el final de la próxima semana vamos a hacer el evaluado de conocimientos sobre la unidad 2, lo que sea, lo que básicamente es la semana pasada y lo que hemos visto en esta semana. ¿Otras consultas, comentarios? Aquí está habilitado, trabajo, aquí está, y aquí está explicado. Pero voy a subir el video para que tengan acceso a él y que puedan, si tienen dudas, puedan indagar con el video. Pero también, como les digo, está el grupo de Facebook para que puedan agregarse ahí y me mandan, si realmente hay alguna duda así de profundidad, me pueden escribir y me cae el mensaje un poquito más rápido. Pero igual, les comento, siempre tengo actividades que hacer, entonces voy a tratar de contestar lo más pronto posible. ¿Otros comentarios? ¿Observaciones? Bueno, fantástico. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos con lo de la clase. Lamentablemente han sido bien poquitos los que se han agregado a la clase. Ahorita se acaba de agregar Daniela. Se nos retiró Yoconda. Solo estuvo un ratito al inicio. Y también un ratito estuvo Florence. Pero un súper ratito, chiquitito. Eh, Se organizan con el grupo, como les digo, es una entrega grupal y solamente quedan pendientes con la entrega de ese trabajo y que también para la resolución del ejercicio evaluado que vamos a poner para el final de la próxima semana. También pónganse las pilas con respecto a la primera entrega del trabajo, ¿ok? Bueno, entonces llegaremos hasta acá. Muchas gracias por su atención, por dedicarnos un ratito de tiempo y nos veríamos en la otra clase. Dios me los bendiga y cuídense. Hasta la próxima semana. Bendiciones, cuídense. Vamos acá y a dejar de grabar acá.